Bienvenidos al Conversatorio de Arqueología. Hoy tenemos un tema muy apasionante, un tema que genera muchísima curiosidad. Y está con nosotros para hablar de este tema la doctora en Ciencias Sociales, Marta Lorenza López Mestas, coordinadora nacional de Arqueología en el INAH. ¿Cómo estás, Marta? Gracias por estar aquí. Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, Rita, el día de hoy y poder compartir un espacio. Muchísimas gracias. Queremos decirle a las audiencias que Marta ha sido investigadora de tiempo completo por casi 3 décadas. Es autora y coautora de diversos libros y artículos, entre ellos Las sociedades complejas del occidente de México y El antiguo occidente de México, nuevas perspectivas sobre el pasado prehispánico. Actualmente es la coordinadora nacional de arqueología del INAH. Y bueno, para entrar en materia, querida Marta, te diríamos, tenemos la idea en el imaginario colectivo de que la arqueología, bueno, siempre es una aventura y que siempre tiene que ver, por decir, con Indiana Jones, ¿no? Pero esto nos hace como desatender que lleva un análisis, que lleva un registro, que hay todo un estudio teórico. Entonces quisiéramos que tú nos hables de lo que ha sido o lo que es realmente la arqueología. Claro. Generalmente creo que muchos chicos se acercan a esta profesión efectivamente atraídos por estas películas un tanto de aventura que nos muestran una faceta del arqueólogo que yo creo que está súper alejada de la realidad. Cuando tengo la oportunidad y doy clases, sobre todo con restauradores, a veces con arqueólogos, siempre les he comentado que un arqueólogo tiene más, por así decirlo de manera coloquial, de ratón de biblioteca que de aventurero. El tiempo que tenemos que pasar leyendo lo que se ha escrito sobre una región que nos interesa abarca, yo creo que un 50-60% de nuestro tiempo. Luego, pues viene el trabajo de campo cuando hay que hacerlo y nuevamente se aleja bastante de la aventura. Tiene, eso sí, muchísimas partes a veces que son un tanto incómodas, ¿no? El tener que dormir en campamentos, pero finalmente el arqueólogo tiene que estar muy enfocado en el estudio de los materiales, en la toma de decisiones sobre los sitios arqueológicos, así que siempre, digamos, la idea es comenzar por una crítica a lo que no somos, es decir, no somos Indiana Jones y en todo el esfuerzo que tenemos que hacer para hacer realmente un trabajo científico de investigación. Y en estos conversatorios también quisiéramos hacer como el recorrido, ¿no?, que ha llevado a la propia disciplina. Claro. Entonces se inicia, digamos, ahora sí que con viajeros, sí, con exploradores, ¿no?, que están así rastreando ese pasado, pero luego culmina en procesos científicos, ¿no? Sí. Yo creo que la arqueología surge en México al igual que surgió en muchas partes del mundo. Es decir, en estos procesos de expansión de los países europeos que viajaron a India, a África, obviamente empezaron a encontrar todos esos lugares maravillosos y empezaron a surgir estas curiosidades, pero eran viajeros que iban con una diversidad de objetivos muy distintos y que finalmente les llama la curiosidad y empiezan a interesarse. En el caso mexicano, pues no es distinto del europeo, es decir, tenemos muchos viajeros que llegan a México desde fines del 18 con Humboldt, por ejemplo, que es uno de los primeros extranjeros, digamos, no españoles que les permiten acceder a México y empieza a observar desde una naturaleza muy diversa hasta una serie de ruinas. Sucede lo mismo con Stephens, Catherwood, Charnier, Leon Dillet, todos estos exploradores, algunos ya con preparación, etnógrafos, etnólogos, pero muchos de ellos naturalistas simplemente que venían a explorar este país. Y con el paso del tiempo, pues ya para 1900, 1911, ya tenemos la presencia de Franz Boas, por ejemplo, que junto con Manuel Gamio, pues fundan la Escuela de Arqueología. Oye, y todo esto culmina en, bueno, una documentación muy exhaustiva. Sí. ¿Y qué tal que nos cuentas las funciones del Archivo Nacional de Arqueología?
Pues el Archivo Nacional de Arqueología se inicia con la Dirección de Estudios Prehispánicos, en donde prácticamente se van, digamos, archivando todos los reportes de excavación, también de recorridos de área, que se tenían para ese entonces, incluso antes de que se formalizara lo que ahora es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sobre todo, más o menos a partir de 1972, en que tenemos la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se empieza también a formalizar un poco más cuáles son los documentos que nosotros debemos de dejar como arqueólogos. Es también el momento en que se constituye el Consejo de Arqueología como una entidad rectora en la materia que en un momento dado dictamina los proyectos. Entonces, el Archivo Nacional de Arqueología se alimenta de todos estos documentos que cada arqueólogo va, construyendo en su actividad arqueológica investigativa. Podría uno imaginar que es un sitio que casi no da abasto. Sí, es complejo. El Consejo de Arqueología sesiona una vez al mes, se revisan entre 50 a 70, en algunas ocasiones excepcionales, hasta 120 documentos al mes. Y esos documentos pueden ser muy sencillos hasta informes que tienen miles de hojas. Entonces el archivo linealmente va creciendo alrededor de 20 metros al mes. Entonces, con el paso del tiempo, efectivamente, tendremos que pasar a nuevas tecnologías que nos permitan ir digitalizando para conservar mejor por un lado, pero para optimizar espacio también. Claro. Bueno, ya mencionaste la importancia de la tecnología, ¿no? Y un poco en la evolución del tiempo, en estos recorridos que nos estás mostrando tú, pasamos de las calcas a los relieves en las estelas, al uso muy sofisticado ya de cosas como el escaneo láser y la fotogrametría y todo eso. Cuéntanos un poco esta evolución. Pues ha sido una evolución rapidísima, sobre todo en la década de los 90. Yo empecé a hacer arqueología en campo, por así decirlo, ya como arqueóloga graduada, precisamente en los 90, e inicié como todos con una brújula, un plano topográfico y salir a campo y tratar de orientarte. Ahora efectivamente ya no hace uno esas calcas, ya sea de las estelas, de los petrograbados, sino que uno va a campo con su escáner y tiene uno, digamos, un modelo 3D maravilloso con una precisión milimétrica que se lleva uno a la oficina, al laboratorio, en donde puede uno trabajar eso. Nos ayuda, por un lado, a detectar cuestiones que a veces, a primera vista, es decir, con el ojo humano no detecta, y que nos ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, sobre conservación de las estelas, sobre conservación de un edificio, y también incluso a entender procesos en el pasado. Es decir, a veces pues la gente llegaba, hacía una pintura mural, al rato no le gustaba, ponían un aplanado nuevo, tenían otra pintura. Entonces ahora podemos ir rescatando también esos procesos para ir entendiendo los cambios en las técnicas, pero los cambios también ideológicos. ¿Por qué quiero tener esta temática aquí? ¿Y por qué la cambio luego por otra, no? Entonces, todas estas nuevas técnicas nos están aportando, digamos, la rapidez en el registro, la detección de problemáticas y el ahorro también en algunos procesos que antes tenían que ser muy lentos porque eran manuales. Es muy vasto, ¿no? El campo es enorme. Porque uno lo puede concentrar o la atención se enfoca un poco a las zonas arqueológicas, ¿no? Pero lo que hay atrás y lo que hay por todos lados es realmente impresionante. Cuando hablamos de zonas arqueológicas, el público de inmediato piensa en lugares como Chichén, Teotihuacán, Tulum, pero pues tenemos pocas zonas abiertas al público comparadas
con los sitios arqueológicos registrados. Entonces, cuando uno piensa en un sitio como Chichén Itzá, que fue una gran ciudad, pues formó parte de todo un sistema, es decir, hay aldeas, villas, que de alguna manera jugaban un papel importante con esta ciudad, alimentaban, producían, intercambiaban. Entonces, actualmente en el país tenemos más de 53,000 sitios arqueológicos. Entonces, sí, tenemos una labor titánica enfrente de nosotros. Bueno, o sea, no para, ni parará. No para, ni parará. Pero las que están abiertas al público son alrededor de 193, más 193, más o menos, sí. ¿Y cuál es el reto que implica pues tener estas áreas abiertas? Es un reto enorme porque vamos desde sitios pequeños con una visita pública también de menor escala hasta sitios muy grandes como Chichén Itzá o Teotihuacán. Por ejemplo, Chichén Itzá puede tener en un 21 de marzo, ahora que lo acabamos de pasar con un equinoccio, 20 mil visitantes. El problema es que no vemos lo que hay atrás de esa visita, ¿no? Son 23,000 visitantes, 25,000 visitantes que van a necesitar, por ejemplo, hidratarse, que es un calor increíble ahí. Entonces van y compran una botella de agua y esa botella de agua se convierte en basura después. ¿Cómo manejamos esa basura? Seguramente requerirán ir al baño, refrescarse, lavarse las manos, usar los sanitarios. ¿Cómo manejamos todo eso? ¿Por dónde entran? ¿Por dónde se mueven? La mayoría de los visitantes son excelentes, pero también hay que ver que no brinquen, que no se suban a lugares peligrosos. Y todo eso pues implica una logística que el público no ve, pero la experimentamos todos los días en estas zonas en donde hay una visita tan masiva. Teotihuacán, Chichén, Tulum, básicamente. Ahí es donde se concentra. Y eso que ahora no se puede subir. Y eso exactamente que no se puede que ya subir. No podemos tener ese contacto. Así es. Y yo lo entiendo. Siempre tenemos esa curiosidad de decir qué hay allá arriba de ese monumento. Por ejemplo, en Chichén, con el castillo donde uno ve el templo, pues todos quisiéramos saber qué hay. Esa curiosidad es innata, yo creo que en todos los seres humanos, ¿no? Lo hacemos por un lado por cuestiones de conservación, pero sobre todo también por cuestiones de seguridad. Es decir, en una visita masiva, el hecho de tener estas multitudes subiendo y bajando, estorbándose, en una de esas, un codazo y uno pierde el equilibrio y desgraciadamente hemos tenido accidentes severos. Entonces lo hacemos para protegerlos, sobre todo a los visitantes. Y también esa visita, precisamente por todo lo que tú nos dices, ha ido cambiando, ¿no? Claro. Yo recuerdo que fue en algún momento hasta una visita escolar muy disfrutable y por supuesto había que subir. Sí. Y era una proeza si podía subir en el mismo tiempo, por ejemplo en Teotihuacán, ¿no? A la del sol y luego a la de la luna, en fin. Pero todo eso se ha modificado y se han modificado también los lenguajes, la forma de involucrar al visitante, de hacerlo tener una experiencia pues que también va a ser un aprendizaje. Bueno, yo también, hablando de visitas escolares, pues creo que mi primer visita fue a Teotihuacán, evidentemente. Claro. Y bueno, esa visita fue en los 70s. Y entonces el problema es, pues uno ve los monumentos, ahí están, son increíbles. Pero ¿para qué servían? ¿Cómo se utilizaban? ¿Cómo se construyeron? En los sitios antes no había mucha información. Así que se ha ido evolucionando, como bien lo comentas, a tener ahora señales con una información mínima y aprovechando lo que bien decías, las nuevas tecnologías, tener, por ejemplo, códigos QR en donde tenemos el acceso a Internet, donde el visitante decir, bueno, ya leí esta cédula, pero quiero saber un poco más. Entonces pueda descargar más información desde su celular, pues para irse adentrando estas culturas. Otra cuestión también es quiénes nos visitan más y evidentemente tenemos visitantes europeos de todo el mundo,
pero pues no podríamos tener las cédulas traducidas a todas las lenguas, ¿no? Entonces, bueno, el inglés, desgraciada o agraciadamente, es creo una lengua que la mayoría de las personas medio entiende, entonces se procura tener las cédulas en español, que es nuestra lengua o idioma, lengua oficial, tenerlas en inglés para los visitantes que no hablan español, pero también algo muy importante que creemos es: ¿y los grupos originarios qué? Entonces se está buscando también, por ejemplo, ahora hacia algunas de las zonas del Tren Maya, pues buscar la lengua maya que más se habla y tenerlas ahora también en las lenguas originarias. Oye, y volviendo un poco a tener la vocación, como tu caso de ser arqueóloga, y llegar a tener el puesto, además el cargo de la coordinación, porque en general se pensaba como una profesión pues como más apta para los hombres, ¿no? Sí, creo que eso es algo que siempre ha existido. Obviamente cuando uno dice en casa voy a ser arqueóloga, bueno, ¿qué puedo decirte, no? Los papás se asustan y evidentemente pues sienten que uno no puede ir a campo, que uno se va a cansar, que no va a poder lidiar con ciertas experiencias. Pero yo creo que las mujeres hemos demostrado que podemos estar en donde sea. Que efectivamente cuando hablamos de igualdad es porque tenemos esa capacidad para estar ahí presentes. Siempre he creído que las mujeres tenemos esta cualidad de organizar las cosas. Es decir, hay una parte sí que implica estar ahí, estar asoleándote, estar en la tierra, pero que también podemos organizar las tareas básicas de un proyecto, ya sea en campo, ya sea en laboratorio, para que las cosas fluyan. Y actualmente, no sé por qué, habría que hacer todo un estudio, encargárselo a un sociólogo, pero me parece que las mujeres empezamos a ser mayoritarias en ciertas profesiones. En arqueología, yo te podría decir que en mi grupo habíamos más mujeres que hombres. En restauración, donde también doy clases, hay 90% de mujeres. Entonces, creo que empezamos a captar ese mercado laboral. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Exactamente. Y teniendo este cargo también, ¿no? Que debe ser también todo un reto por todo lo que implica, por todo lo que nos estás contando, que existe todavía ahí por explorar y por muchos trabajos que se realizan simultáneamente. Sí, pues creo que hay que romper clichés y a veces estar en estos cargos, sí, es complicado. Yo no me puedo quejar, tengo interlocutores masculinos que han facilitado el trabajo en la coordinación y es maravilloso, pero curiosamente mi coordinación también tiene más mujeres y es una coordinación heredada de mi antecesor, el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, y yo creo que pues fue creando este equipo con muchas arqueólogas y profesionistas de distintas áreas. Siempre he partido de la idea de que en la sociedad habemos hombres y mujeres y tenemos que aprender a hacer este trabajo juntos y poder dialogarlo, sí, aunque sea complejo, pero hay que hacerlo, hay que abordarlo y esto creo que nos llevará a, por un lado, mejorar la disciplina, pero también a tener una sociedad más justa y equitativa en todos sentidos. Doctora Marta, ¿tú qué ves, qué retos inmediatos ves para una disciplina como la arqueología, de acuerdo a todo lo que nos has dicho? Pues creo que el mayor reto que tenemos como arqueólogos es aprender a balancear un poquito con el uso de las tecnologías. Las tecnologías, como mencionábamos un poquito al principio de nuestra charla, son maravillosas porque nos permiten eficientar nuestro trabajo, nos permiten también economizar en él, pero a veces caemos en un desbalance. Perdón que use un término coloquial, nos engolosinamos, ¿no? Entonces queremos un vuelo líder y ahí tenemos esta especie de radiografía de toda una región, pero ¿y luego qué, no? Es decir, hay que interpretarla. Entonces, volver siempre, creo,
hacia lo que era la parte teórica de la arqueología. Incluso algo que yo le recomendaría a los nuevos arqueólogos es nunca olvidar leer y continuar leyendo. Y por esto yo diría incluso retomar a los grandes antropólogos, incluso antropólogos de fines del XIX, de la primera mitad del siglo XX, que dieron toda esta base para hablar de lo social. Finalmente, como arqueólogos estamos interpretando el pasado, pero más que quedarnos con la pirámide, la arquitectura, la cerámica, es qué nos dicen acerca de esas sociedades, ¿no? Ese para mí es un reto primordial. Los chicos de ahora vienen muy bien preparados en el manejo de estas tecnologías, pero cojeando un poco con la parte teórica. Entonces, para mí ese es un reto mayúsculo, es cómo balanceamos las dos cosas. Volver a veces a algo que un queridísimo profesor mío que ya falleció hace algunos años, Otto Schundube, me decía, la arqueología se hace con los pies. O sea, hay que ir a campo, hay que caminar. Es decir, el vuelo al LIDAR nos puede acercar, dar una primera aproximación, pero hay que caminar para vivirlo, para sentirlo, para estar ahí, recopilar los datos y luego leer. Por lo que tú dices, es también como subrayar que también hacen historia, están haciendo la historia. Sí, yo creo que la arqueología no se puede desligar de la historia y que mucho de lo que vemos tenemos que entenderlo como un proceso, ¿no? Es decir, yo estoy aquí en este sitio, pero ¿cómo se conformó? ¿Qué factores llevaron al cambio? Es decir, finalmente es un proceso humano, cultural, y entonces eso que mencionas es súper importante. Para nuestros amigos, ¿cómo les explicamos el nivel de la arqueología que se hace en México, pensando en que tenemos tantos sitios, que es una actividad constante que el Instituto ha desarrollado a lo largo de los años? ¿Cómo podríamos decir si nos comparáramos con la disciplina en otros países? El nivel de la arqueología en México siempre ha sido un nivel muy bueno en términos académicos. Durante los 70s y 80s, la ENA, nuestra Escuela Nacional de Antropología e Historia, al menos en arqueología, fue un referente para Latinoamérica. Aquí tuvimos a muchos arqueólogos que venían de Argentina, Chile, Colombia, incluso venezolanos en aquel entonces, y venían porque era de primer nivel. Hemos tenido también la experiencia, por ejemplo, en el manejo de las zonas arqueológicas, sigue siendo un referente a nivel, sobre todo de Latinoamérica e incluso yo diría, a nivel internacional. Te pondría un ejemplo: Perú, Ecuador nos han estado contactando en estos últimos meses para poder tener una serie de talleres de cómo lo hacemos los mexicanos para manejar las zonas arqueológicas. También hemos tenido intercambios en lo que toca arqueología subacuática. Hemos estado apoyando a Jamaica, por ejemplo, para crear planes de manejo para sus zonas sumergidas, digamos, suena un poco raro, ¿no? Como tener una zona arqueológica sumergida. Bueno, los pecios ahí están. Tenemos especialistas como la doctora Elena Barba, que es nuestra representante no solo de México, sino de toda la zona de Centroamérica y el Caribe ante la UNESCO para patrimonio sumergido. Tenemos intercambios con Indonesia, con Filipinas, también por lo que respecta a planes de manejo. Una de las que recuerdo muchísimo es hace unos meses también se acercó con nosotros el embajador de Pakistán, porque ellos tienen pues una de las zonas arqueológicas, yo diría, más interesantes entre India y Pakistán, que es este valle a partir del Indo,
Y entonces estamos hablando de 5, 6,000, 10,000 años de antigüedad y nos decía, bueno, ¿cuál es la experiencia de México, por ejemplo, para tratar el patrimonio de arquitectura, de tierra? Y bueno, creo que seguimos de alguna manera mostrando que podemos ser referente a nivel internacional. Obviamente tenemos retos internos, pero finalmente lo que el instituto ha hecho ahora que estamos de manteles largos con nuestro aniversario durante 85 años, pues yo creo que ha dado sus frutos hacia el exterior también. Y por supuesto, ahí están los libros que podemos acercarnos y consultarnos, la revista de Arqueología Mexicana, que también nos da un panorama muy rico, ¿no?, de todo del trabajo realizado. Sí, Arqueología Mexicana, está Ventana Arqueológica, que es una revista nueva, está la revista de Arqueología de la Coordinación, pero digo, esos son artículos, como dices, publicaciones periódicas, pero la Coordinación Nacional de Difusión también ha hecho un trabajo en todo lo que tiene que ver con la publicación ya de libros que dan cuenta de a veces proyectos que tienen 20, 30 años de duración y que entonces pues ya digirieron toda esa enorme cantidad de información y ahora la ofrecen a los especialistas y al público, ¿no? Entonces sí hay una enorme cantidad de publicaciones que si no las consiguen las pueden consultar en las bibliotecas de este país. Pues muchísimas gracias por este conversatorio en el tema de la arqueología, que sin duda es un tema nodal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí, así es. Muchísimas gracias a ti, Rita, por tu tiempo. Al contrario, gracias por tu visita y a ustedes esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta rica conversación con la doctora Marta Lorenza López Mestas. Así que estén pendientes de estos episodios aquí para seguir celebrando los 85 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hasta pronto.